Nos alegraremos y aplaudiremos sinceramente si la propuesta aprobada el miércoles garantiza la continuidad de La Milagrosa y evita definitivamente el cierre del proyecto educativo de La Milagrosa. Pero desgraciadamente vemos que dicha propuesta aboca al cierre a la Milagrosa, no garantiza dar una solución definitiva a la problemática que tenemos, sino que es una huida hacia adelante y responsabilizar del cierre a la comunidad educativa de La Milagrosa para eludir las responsabilidades que le corresponden tanto al Departamento de Educación como a la Alcaldía. Hemos visto que por el trabajo realizado por la comunidad educativa de La Milagrosa de Baracaldo y la presión ejercida, pues ha tocado corazones y eso ha promovido la caridad y es lo que ha hecho mover en el último momento tanto al Departamento de Educación y a la Alcaldía de Baracaldo. Pero entendemos que la educación es caridad, la educación es un derecho subjetivo y colectivo y a la Administración pública le corresponde garantizar dicho derecho a toda la ciudadanía. Es por lo que entendemos, viendo la situación de la comunidad educativa de Baracaldo, viendo las características del municipio de Baracaldo, tenemos la oportunidad, es el momento para dar una solución definitiva para garantizar la continuidad de La Milagrosa y para ello la única propuesta viable es la publificación. Viendo la situación que nos encontramos en general de la comunidad educativa de Baracaldo, no estaría de más, no estaría de sobra tener un colegio público más en Baracaldo y eso ayudaría a solucionar la problemática pendiente que tenemos en la comunidad educativa en el mapa escolar de Baracaldo, por lo que creemos que es la única vía posible, la solución viable, la publificación. Es por lo que una vez más le solicitamos al Departamento de Educación compromiso, realismo y sobre todo previsión de futuro. Gaurkoan esan nahi duguna da, benetan postuko garela eta benetan txalotuko dugula baldin eta asteazkenean legebiltzarrean onartutako proposamenak bermatzen baldin badu Milagrosaren jarraipena eta ekiditzen badu bere itxiera. Baina zoritxarrez pentsatzen dugu onartutako proposamena aurrera begirako ihesbide bat besterik ez dala konponbidea, baizik eta denbora batetarako irtenbide bat daukagun arazoari erantzun bat eta konponbide bat ematen ez diona. Badirudi hilabeteetan eta urteetan bai Milagrosaren hezkuntza komunitateak zein Barakaldoko hezkuntza komunitatean egindako lanaren ondorioz, egindako borrokaren ondorioz, bihotzak ukitu dituela eta batzuengan karitatea sustatu duela. Baina esan nahi duguna da, hezkuntza ez dela karitate kontua, hezkuntza eskubide bat dela, eskubide norbanakoaren eskubidea eta eskubide kolektiboa. Eta administrazioari dagokiola eskubide hori bermatzea. Eta hor ulertzen dugu, benetan konponbide definitiboa eman nahi baldin badugu, konponbide hori dela publifikazioa. Eta aukera dugula oraintxe, momentua dela, urteetan Barakaldon eskola mapan dugun hainbat egoera daukagun arazoa konpontzeko eta ez legokela soberan beste eskola publiko bat Barakaldon, beharrezkoa dela beste eskola publiko bat Barakaldon eta horrek ekarriko lukela ditugun arazoei konponbidea eta bide batez Milagrosaren jarraipena. Eta horregaitik gaurkoan berriro ere hezkuntza sailari konpromisoa, realismoa eta epe luzera begirako perspektiba izatea eskatu nahi diogu.